o sea, cómo se define una sucesión de números reales como función particular que va de n en R, cómo se define, cómo se simboliza una sucesión, los términos de una sucesión. Es un conjunto discreto, vimos algunos ejemplos de sucesiones, la notación, cómo se simboliza una sucesión, cómo se simboliza los elementos de una sucesión, cómo se representa gráficamente una sucesión mediante puntos de una recta real o mediante un diagrama cartesiano, sucesiones acotadas como conjunto discreto que puede o no tener cotas superiores, cotas inferiores. Por supuesto, a partir de la acotación de una sucesión, podemos ver también el supremo, ínfimo, máximo, mínimo, etc. Hemos visto intuitivamente a qué tienden los términos de una sucesión cuando n tiende a infinito, a otra cosa no puede tender, porque n, variable natural, toma valores cada vez más grandes, con n tendiendo a infinito, entonces simbolizamos intuitivamente a qué tienden los términos de una sucesión cuando n tiende a infinito. Después empezamos a ver sucesiones convergentes, aquellas sucesiones cuyo límite es finito, es decir, un número real al cual tienden los términos de una sucesión. Vamos a repasar sucesiones convergentes, vimos un ejemplo, y vamos a pasar ya a sucesiones divergentes, aquellas sucesiones cuyo límite es infinito. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, la sucesión de los números naturales al cuadrado, que también hemos visto que cuando n tiende a infinito, los términos de sucesión se hacen cada vez más grandes, es decir, tienden a más infinito. Los términos de sucesión pueden tender a menos infinito, como por ejemplo, la sucesión de los naturales negativos, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Así que bueno, voy a compartir pantalla, vamos a comenzar repasando las sucesiones convergentes. Todo esto es muy importante desde el punto de vista simbólico y sobre todo su interpretación analítica y gráfica, no como definición, o sea, como definición uno escribe simbólicamente, pero hay que interpretar analítica y gráficamente a qué tienden los términos de una sucesión. Por ejemplo, si decimos que el límite de la sucesión a sub n es L, hay condiciones que se deben cumplir para que efectivamente esta sucesión tenga por límite L. Por ejemplo, 1 sobre n que tendría a 0. Habíamos dicho que damos un número positivo que se simboliza generalmente con épsilon, convenientemente pequeño porque es el radio de un entorno. Va a existir otro número que dependa de ese épsilon, también positivo, tal que a partir del natural siguiente, ese delta, a partir del natural n siguiente, ese delta que uno obtiene en función del épsilon, los términos de la sucesión difieren de su límite en valor absoluto en menos de épsilon. Esto que está acá dijimos que es un entorno de centro L y radio épsilon, que si uno trabaja con esta desigualdad con valor absoluto, al aplicar la propiedad de valor absoluto, tendremos esta expresión, sumando L a los tres miembros de esta desigualdad, se ve que los términos de la sucesión están entre L menos épsilon y L más épsilon, es decir, el intervalo
L menos epsilon, L más epsilon. Habíamos visto también, gráficamente, supongamos que por aquí está el límite, este sea el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Entonces, ¿cómo se interpreta esta definición? Ya lo dijimos varias veces, para todo número positivo convenientemente pequeño, epsilon, porque es el radio del entorno del centro L, va a existir otro número también positivo que dependa de ese epsilon, tal que a partir del número natural n siguiente a ese delta, esto se puede decir de varias maneras. La diferencia en valor absoluto entre los términos de asociación y su límite son menores que epsilon. O bien, los términos de la asociación difieren de su límite menos de epsilon. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, gráficamente, los términos de la sucesión tendiendo a L, desde el punto de vista gráfico, la interpretación gráfica a partir del natural siguiente, ese delta que hemos obtenido en función del epsilon, todos los términos de la asociación caen dentro del entorno del centro L y radio epsilon. Es decir, que tengo un número finito de términos fuera del entorno y un número infinito de términos dentro del entorno tendiendo a L. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Sobre sucesiones convergentes. Si no hay preguntas sobre sucesiones convergentes, pasamos a sucesiones divergentes. ¿Puedo explicar lo último, profe? Sí, El gráfico. la parte gráfica. Si uno representa gráficamente en general una sucesión cuyo límite es L, representamos el intervalo abierto, es decir, el entorno del centro L, extremos L menos epsilon, L más epsilon, y supongamos que tienda L por izquierda. Entonces, si uno representa los términos de asociación a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, etc., a sub n, desde el punto de vista gráfico, dado el número positivo epsilon, convenientemente pequeño, se obtiene ese delta que depende de epsilon, tal que a partir del número natural siguiente a ese delta, todos los términos caen dentro del entorno del centro L y radio epsilon. Es decir, que tendremos un número finito de términos fuera del entorno y un número infinito de términos dentro del entorno, porque esto tiende a L. ¿Sí? Bien. Vemos ahora las sucesiones divergentes. Las sucesiones divergentes son aquellas cuyo límite es infinito. De la misma manera que definimos las sucesiones convergentes. Vamos a decir que el límite de una sucesión a su n es infinito, sí y solo sí. Como ahora el límite es infinito, repito, uno puede simbolizar sin poner debajo de la abreviatura el límite n teniendo infinito, o bien uno dice los términos de asociación tienden a infinito, acá sí cuando n tiende a infinito, o la sucesión tiende a infinito, acá sí usamos con n tendiendo a infinito, sí, solo sí, para todo número positivo, epsilon. Como ahora el límite es infinito, epsilon siempre positivo, como el límite es infinito, no voy a tener un entorno como en las soluciones convergentes, un entorno de centro L, porque acá el límite es infinito. Ese número positivo de epsilon es conveniente que sea grande.
en el orden de convenientemente grande, si para las sucesiones convergentes usábamos un épsilon positivo convenientemente pequeño, en el orden de 0 enteros un décimo, 0 enteros un centésimo, 0 enteros un milésimo, en las sucesiones divergentes, el épsilon que uno adopta, convenientemente grande, está en el orden de 10, 100, 1000, etc. También va a existir otro número delta que dependa de ese épsilon también positivo, tal que a partir del natural siguiente a ese delta, para todo número natural siguiente a ese delta, se tiene que verificar que los términos de la sucesión en valor absoluto sean mayores que ese épsilon. Fíjense que acá no hablo de entorno, no tengo que hablar de entorno. Entonces, de la misma manera que en el caso anterior, cuando uno obtiene el delta, que ya vamos a ver un ejemplo, a partir natural siguiente a ese delta, el valor absoluto de los términos de sucesión, a partir natural siguiente a ese delta, tienen que ser más grandes que épsilon, que ese épsilon que uno da o le dio. ¿Qué va a pasar cuando el límite? Fíjense que acá va a aparecer también lo que les había comentado cuando estudiamos las propiedades de valor absoluto. Yo les dije que iba a aparecer más adelante, iban a aparecer más adelante la aplicación de esas propiedades en valor absoluto. Voy a poner comillas, ustedes no. Todas estas condiciones Profe, son ¿puede repetir a partir del número natural siguiente ese delta que se cumplen? que los términos de sucesión en valor absoluto son mayores que épsilon. ¿Sí? Son más grandes que ese épsilon que uno da o le damos. Decíamos, fíjense que en esta propiedad yo tengo una cosa en valor absoluto mayor que un número positivo. Si ustedes se acuerdan de la propiedad de valor absoluto mayor que K o mayor que A o mayor que un número positivo, esto era equivalente a decir que en este caso los términos son mayores que épsilon o los términos son menores que menos épsilon. Cuando el límite es más infinito y cuando el límite es menos infinito. Las condiciones son las mismas. Dado el épsilon, se obtiene el delta. Si el límite es más infinito, a partir del natural siguiente a ese delta, los términos de la sucesión son mayores que épsilon. Ojo, acá no va a valor absoluto, ¿no? Gráficamente, supongamos que por aquí esté el épsilon y la sucesión tienda a más infinito. Entonces, ¿cómo se interpreta gráficamente? Dado ese número positivo convenientemente grande, va a existir por lo menos otro número delta que dependa de ese épsilon, tal que a partir del natural siguiente a ese delta, todos los términos de asociación son mayores o más grandes que épsilon. A partir de un número natural siguiente a ese delta, todos los términos son mayores que ese épsilon, si el límite es más infinito. Si el límite es menos infinito, supongamos que por aquí esté menos épsilon, y los términos tiendan a menos infinito. A sub 1, a sub 2. Y así sucesivamente tendiendo a menos infinito. ¿Qué significa gráficamente? Que a partir natural siguiente a ese delta,
que uno obtuvo en función del épsilon, todos los términos son menores que menos épsilon. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos, simplemente para analizar una de las definiciones de divergencia. Supongamos que uno quiera probar que el límite de la sucesión de los naturales al cuadrado es más infinito. Los naturales al cuadrado, 1, 4, 9, 16, 25, se ve que tiende a más infinito, sucesión estrictamente creciente, etcétera, etcétera. Uno da las condiciones. Para todo épsilon mayor que 0 va a existir otro número delta que dependa de ese épsilon, también positivo, tal que a partir del natural siguiente a ese delta, todos los términos de sucesión son mayores que épsilon. Doy el épsilon. Por ejemplo, doy un épsilon igual a 100. Grande, convenientemente grande. Quiero encontrar, quiero estimar, quiero determinar un delta que dependa de ese épsilon que di, también positivo, tal que a partir del natural siguiente a ese delta, los términos de asociación sean mayores que 100. Entonces, como en el caso de convergencia, vamos a trabajar con esta expresión, donde está el épsilon, está el 100, de tal manera de encontrar ese delta en función del épsilon y que verifique las condiciones. Entonces, partimos de los términos de asociación mayores que 100. La idea, como en el caso anterior, era despejar entre comillas n. Entonces, como acá estamos trabajando con variable natural, siempre positivo, no hace falta aplicar valor absoluto a ambos miembros como una variable real para despejar n en este caso, porque tengo la potencia 2, aplico raíz cuadrada y me queda directamente n mayor que 10. Entonces, si por un lado tenemos n mayor que 10 y n mayor que delta, ¿sí? Vamos a corregir acá. A partir del natural siguiente a ese delta, que tenemos que encontrar, como por un lado tenemos n mayor que delta y por otro lado tenemos n mayor que 10, como los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también van a ser iguales, y un delta en función de ese épsilon es 10. ¿Qué significa esto? Eso implica que para todo número natural n mayor que 10 o mayor o igual que 11, se tiene que verificar que los términos de sucesión son mayores que 100. Para decir que el límite de la sucesión n cuadrado es más infinito. Y eso es cierto. Porque a partir del natural siguiente al 10, es decir, el término a sub 11, 11 elevado al cuadrado es mayor que 100. 2 elevado al cuadrado es mayor que 100. A partir del a sub 11, de acuerdo a este épsilon, se verifica la condición de que los términos de sucesión son mayores que épsilon.
Obviamente, si n es igual a 10, no se verifica. Es decir, a partir del natural siguiente al 10, que es el 11, se verifican las condiciones. Entonces, profe, el S n mayor a 10 está mal ahí. No, ¿Sería n mayor a 11 nomás? ¿O no? igual, ¿cuál es el natural siguiente a 10? El 11. Por eso lo Claro. escribí de dos maneras. Para todo natural n mayor que 10, es decir, o n mayor o igual que 11, es lo Ah, mismo. está bien. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, fíjense que estas condiciones que se deben verificar para que el límite de una sucesión sea finito o infinito, mediante un ejemplo, yo siempre les digo, verifiquen, aunque sea un ejemplo fácil, verifiquen que efectivamente en este caso, cuando uno obtiene el delta en función del épsilon, a partir natural siguiente a ese delta, se tienen que verificar las condiciones. Si no, el cálculo está mal o la definición está mal interpretada. Profe, entonces nosotros tenemos que darle a epsilon un número que sea mayor a 1 y distinto de 0 para el Mira, límite. para las sucesiones convergentes uno da el épsilon positivo, convenientemente pequeño, en el orden de 0,1, 0,01, 0,001, porque es el radio del entorno de centro L en una sucesión convergente. Una sucesión divergente, como el límite es infinito, uno da ese épsilon convenientemente grande en el orden de 10, 100, 1000, etc. En función de ese épsilon, uno obtiene un delta para que verifiquen las condiciones. ¿Se entiende? Siempre positivo, en ese orden que dije recién. Después uno calcula o busca o encuentra el delta en función de ese épsilon. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Entonces, esto es muy importante para la unidad o sea, dentro de esta unidad 2, que el límite, ya entramos a hablar del límite de sucesiones como función particular. Enseguida vamos a introducirnos al límite funcional para ir, digamos, para que no se pierda, digamos, la relación entre lo que estamos viendo, que el límite de sucesiones, y el límite para cualquier función. Bueno, ahora por último vamos a ver algo que es muy importante dentro de sucesiones, dos o tres cositas importantes dentro de sucesiones, y lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo esta sucesión a sub n, cuyos términos sean 1, 0, 1, 0, 1, puntos suspensivos. La sucesión, por ejemplo, 1 sobre n, que es 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, etc. La sucesión n más 1 sobre n, 1 más 1, 2, 3 medios, 4 tercios, 5 cuartos, etc. La sucesión menos 1 a la n, menos 1, 1, menos 1, 1, etc. Y la que vimos recién, n cuadrado, que tiene por términos 1, 4, 9, 16, 25, etc. Bueno. Bueno, todas estas sucesiones son conocidas, son fáciles
de determinar sus elementos, pero tienen varias particularidades. Por ejemplo, pregunto, la sucesión 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. ¿Es una sucesión acotada? Sí, profe. Sí. Bien. La sucesión 1 sobre n, ¿es una sucesión acotada? No, Sí, yo creo que Tiene no. cuota superior. Creo que sí. pero tiene infinito, a más infinito sería. O sea, no está acotado. No, en realidad está entre 1 y 0. Claro, si uno representa esta sucesión, simplemente se hace un pequeño grafiquito para ubicarnos, simplemente para ubicarnos. Yo acá tengo el 0, ¿sí? Y acá tengo el 1. El primer término es 1, acá está la sub 1, el segundo término es 1/2, el tercer término es 1/3, 1/4, 1/5. ¿Está acotada? Sí, sí, profe. Sí. Ahí está. ¿Sí? El que decía que no está acotada. ¿Ve ahora que está acotada? Sí, vi. Está bien. Perfecto. La sucesión n más 1 sobre n, ¿está acotada? Sí. Sí, también. La sucesión menos 1 a la n, ¿está acotada? Sí. La sucesión n cuadrado, ¿está acotada? No. No. ¿Está acotada? No. No, porque no tiene cotas superiores. No está acotada. Bien. Entonces, la sucesión 1, 0, 1, 0, 1, 0 está acotada, la sucesión 1 sobre n está acotada, n más 1 sobre n está acotada, menos 1 a la n está acotada. N cuadrado no está acotada. Pregunto. La sucesión a su n, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. ¿Es monótona? No. No, no crece ni decrece. La sucesión 1 sobre n es monótona. Sí. Perfecto, monótona decreciente, estrictamente decreciente. La sucesión n más 1 sobre n es monótona. Sí. Sí. Estrictamente decreciente. Perfecto. La sucesión menos 1 a la n es monótona. No. Oscila entre menos 1 y 1, así que no. La sucesión n cuadrado es monótona. Sí. 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 Bueno, fíjense esas dos particularidades, acotación y monotonía. ¿Está? Acotación y monotonía. Ya dijimos de que cuando uno habla de acotación, cuando uno dice sucesión acotada o conjunto acotado, pues está acotado superior e inferiormente. La sucesión a su n está acotada pero no es monótona. La sucesión 1 sobre n está acotada y es monótona. La sucesión n más 1 sobre n está acotada y es monótona. La sucesión menos 1 a la n está acotada pero no es monótona. Y la sucesión n cuadrado no está acotada pero es monótona. ¿Qué particularidad podemos sacar respecto de esto que hemos analizado? Mediante un teorema que se llama teorema fundamental. Teorema fundamental de las sucesiones. Teorema fundamental de las sucesiones, que dice lo siguiente. Una sucesión a su n, acotada y monótona, seguro que es convergente. Cualquier sucesión que esté acotada y sea monótona, seguro es convergente. Esta sucesión está acotada pero no es monótona. No es convergente. Esta sucesión está acotada y es monótona. Es convergente. Esta sucesión está acotada y es monótona. Es convergente. Esta sucesión está acotada pero no es monótona. No es convergente. Esta sucesión
no está acotada, es monótona, no es convergente. Entonces, toda sucesión monótona y acotada, seguro es convergente. Por ejemplo, una aplicación importante de este teorema. Una aplicación importante de este teorema. Supongamos la sucesión uno más 1 sobre n a la n. Yo le voy a pedir en 2 o 3 minutos que me den los siguientes términos de la sucesión. El a sub 1, el a sub 2, el a sub 3, saquen el a sub 27, saquen el a sub 81, saquen el a sub 120. El a sub 1 es 1 más 1, 2 a la primera, 2. Saquen el a sub 2, el a sub 3, el a sub 27, el a sub 81, el a sub 20 y me pasan. Bien, el a sub 2, 2,25. 2,25. El a sub 3, 2,37. 2,37. El a sub 27, 2,66. el a sub 81, 2,70. el a sub 120, 2,70. ¿también? Sí. Sí, profe, también. Sí, a mí también, profe. Bueno, y el último, saquen el a sub, a ver si le da a sub 1532, por ejemplo. O sea, 1 más 1 sobre 1532, todo elevado a 1532. 2,71, profe. Bien. Y así sucesivamente. Uno puede pasarse toda la vida sacando los términos de esta sucesión. Si uno ve cómo vienen los términos, obviamente que esta es una sucesión estrictamente creciente. ¿Sí? Estrictamente creciente. Además, uno puede ver, si sigue dándole términos, puede analizar que esta sucesión también está acotada. O sea, todos los números reales menores o iguales que 2 son cotas inferiores. Todos los números reales mayores o iguales que 3, pues uno puede dar el término enésimo tan grande como uno quiera para sacar la cotación superior y van a ver que nunca va a llegar al 3. O sea, todos los números reales mayores o iguales que 3 Mayor o igual a 2. son cotas superiores. O sea, está acotada, todos los números reales mayores o iguales que 3 son cotas superiores, todos los números reales menores o iguales que 2 son cotas inferiores, está acotada y es monótona, creciente. Seguro es convergente. Se demuestra, no lo vamos a hacer acá, simplemente como aplicación, se demuestra que esta sucesión
tiene por límite 1 más 1 sobre n a la n, tiene por límite el número e. O sea que se demuestra que el límite de esta sucesión es el número e. Tiende al número e, 2,71, 82, 81, 8, etc. como límite de esta sucesión. ¿Ah? Como aplicación de este teoremita que es muy importante. Bien. Estamos hablando de variable natural. Obviamente que esto también va a servir para variable real. Cuando vayamos a... Profe. Sí. E es mayor o igual a 2, ¿no es cierto? No, no. El número e está entre 2 y 3. El número e, si uno pone la maquinita, esto es 2,71, 82, 61, 8, este número es racional. Se demuestra que el límite de esta sucesión o esta sucesión tiende a este número. E está entre 2 y 3. Es 2,71, 82, 81, 8, es el número irracional. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, Por profe. último, Sí, sí. bien, por último vamos a hablar de algo que también es importante dentro de sucesiones, que son las subsucesiones. Como su nombre lo indica, subsucesiones. Son sucesiones que están incluidas dentro de una sucesión, obviamente. Entonces podemos decir que una sucesión B sub n, es una subsucesión de una sucesión a sub n, si, solo si, cada uno de los términos de B sub n, cada uno de los términos de B sub n están contenidos, están dentro, están contenidos en la sucesión A sub n. ¿Eh? O sea, si una subsucesión, o una sucesión es subsucesión de una sucesión, todos los términos de la subsucesión deben estar dentro de la sucesión A sub n en este caso. Por ejemplo, uno analiza la sucesión B sub n, 1 sobre n, esta va a ser una subsucesión de la sucesión 1 sobre n cuadrado, por ejemplo. O sea, los términos de esta sucesión, estos son los términos que están incluidos en esta otra sucesión. ¿Sí? Y por último, dos propiedades de las subsucesiones que son muy importantes porque uno, digamos, puede analizar lo que ocurre con las subsucesiones de sucesiones. Es decir, si una sucesión A sub n está acotada, 1 sobre n no sería mayor que 1 sobre n cuadrado. no estoy hablando de mayor, estoy hablando de inclusión. Esto no es un símbolo de... El símbolo de inclusión es una C aplastadita. O sea, los términos de la sucesión 1 sobre n están incluidos en los términos de la sucesión 1 sobre n cuadrado. No es un símbolo de menor, es el símbolo de inclusión.
¿Se entiende? Si uno mira los términos de asociación 1 sobre n, son 1, 1/2, 1/3, 1/4, etc. Y de la 1 sobre n cuadrado, 1, 1/4, 1/9, 1 sobre 16. ¿Sí? Estos términos están incluidos en la sucesión 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Si una sucesión está acotada, entonces cualquier subsucesión de esta sucesión a su n está acotada. Entonces, cualquier sucesión acotada tiene subsucesiones que también están acotadas. ¿Se puede repetir la definición de arriba? Si A sub n es una sucesión acotada, una propiedad, no es definición. Si A sub n es una sucesión acotada, entonces cualquier subsucesión de esa sucesión también está acotada. Y un teoremita que tiene que ver con la convergencia y la divergencia. Si una sucesión converge o diverge, sirve también para la divergencia. Si una sub n es una sucesión convergente, obviamente, si una sucesión converge con límite L, entonces cualquier subsucesión también converge y al mismo límite. Si una sucesión es convergente, tiene por límite L, entonces cualquier subsucesión converge también y al mismo límite. Si la sucesión 1 sobre n es una subsucesión de 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n cuadrado tiende a 0. La subsucesión 1 sobre n también tiende a 0. Cualquier subsucesión converge y al mismo límite. Lo mismo con la divergencia. Vale el mismo teoremita para la divergencia. Ojo acá. Yo les voy a pedir que analicen que el recíproco de este teorema no es cierto. Profe, disculpe, ahí usted escribió converge y... Al mismo límite. Muchas gracias. Y después de si A sub n, ¿qué es lo que dice ahí, profe? Si A sub n es una sucesión convergente o converge a L, al límite L, entonces cualquier subsucesión converge y al mismo límite L. ¿Cómo sería con las divergentes? Si una sucesión es divergente, porque el límite es infinito, entonces cualquier subsucesión también es divergente. El recíproco de estos teoremas no son ciertos. ¿Qué sería un recíproco? El que va, o sea, está bien la pregunta porque por ahí yo trabajo mucho con los recíprocos. En cualquier teorema hay una implicación. ¿Sí? O sea, la implicación es este símbolo. ¿Sí? Es una conectiva lógica que se usa en los teoremas. O sea,
En esta implicación hay un antecedente y un consecuente en lógica proposicional. Cuando esto pasa a un teorema, el antecedente es la hipótesis del teorema, el consecuente es la tesis del teorema. Siempre en un teorema se supone válida la hipótesis. ¿Sí? Esto se va a usar mucho, van a ver mucho ustedes en matemáticas las implicaciones que se lee si entonces, si, coma, entonces ocurre algo. Hay veces que no aparece el entonces, simplemente aparece una coma. Es una conectiva lógica que se llama implicación. Y a partir de la implicación, si entonces, o sea, si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. O sea, hay una tabla de verdad, etcétera, etcétera. Donde algunos también suelen usar en vez de esta flechita una sola flechita, pero no es muy usual. Una flechita así, no es muy usual, pero bueno, por las dudas. Donde acá tendríamos una aplicación directa. ¿Sí? Podemos tener también para no complicar mucho, el recíproco sería si Q implica P. O sea, el consecuente pasa a ser el antecedente y el antecedente pasa a ser el consecuente. Hay veces que los recíprocos son ciertos, hay veces que son falsos. ¿Sí? Lo que siempre es cierto, si el directo es cierto, el contrarrecíproco, este es el recíproco. El contrarrecíproco siempre también es cierto. El contrarrecíproco es negar. El consecuente, entonces, negar el antecedente. Este es el contrarrecíproco, que también siempre es verdadero si el directo es verdadero. O sea, cuando uno utiliza la implicación en un teorema, en una proposición, etc., se supone que es cierto. Los recíprocos no siempre son ciertos. El contrarrecíproco siempre es cierto, siempre y cuando el directo sea verdadero, sea cierto. Yo trabajo mucho con los recíprocos. Les pido que analicen los recíprocos, que no necesariamente son ciertos. Si no se cumple el recíproco, es suficiente con un ejemplo muy sencillo para decir que el recíproco no se cumple. O sea, ¿qué significa esto? Que el recíproco no sea cierto. Que si una sucesión, una subsucesión de una sucesión es convergente, eso no implica que la sucesión tenga el mismo límite. ¿Se entiende? Bien. ¿Puede repetir, profe, lo último que dijo? Es lo que estoy analizando respecto al recíproco del teorema. Vos sabés que siempre es cierto, en este caso, que si una sucesión es convergente, pues tiene por límite L, entonces cualquier sucesión converge al mismo límite. Eso se demuestra, no nos interesa demostrar. Que si una sucesión converge, cualquier sucesión converge también al mismo límite. El recíproco no es cierto. Si una subsucesión tiene por límite L, eso no implica que la sucesión tenga el mismo límite. Por eso remarqué acá que el recíproco no es cierto. Si una subsucesión de una sucesión tiene por límite L, eso no implica
que la sucesión tenga el mismo límite. Bien. ¿También aplica para las divergentes, profe? Exactamente. Lo mismo vale para las sucesiones divergentes. Bien. Eso es todo lo que vemos de sucesiones. Es todo lo que necesitamos de sucesiones. Ustedes ya habrán empezado a trabajar con sucesiones, con límites de sucesiones, etc. Fíjense que nosotros usamos acá la fundamentación de que por qué, por decir algo, la sucesión 1 sobre n tiene por límite 0. ¿Por qué la sucesión n cuadrado tiene por límite más infinito? Por definición, no vimos el cálculo de límite de sucesión. Eso lo ven en la parte práctica. Bueno, y por último, lo que yo quiero que vayan viendo para la semana que viene, que de todas maneras vamos a empezar a charlar ya. Vamos a empezar a hablar. Yo quiero que, porque acá viene, digamos ya, la parte donde uno va a trabajar con límite funcional, límite de funciones de cualquier función, límite funcional o límite de funciones reales. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando empezamos a hablar de el límite desde el punto de vista intuitivo, cuando hablamos de la función exponencial, que cuando x tomaba valores cada vez más grandes, tendía a más infinito, los f de x tendían a 0. Desde el punto de vista gráfico, la función exponencial se acercaba tanto como uno quería al eje x, sin llegar a tocarlo, ni menos a cortarlo. O sea, intuitivamente uno veía que cuando x tomaba valores cada vez más grandes o cada vez más chicos, los valores de la función tendían a hacerse cada vez más grandes, tendían a hacerse cada vez más chicos, tendían a un determinado número. Eso todo intuitivo, lo mismo que hablamos acá en el material escrito. Cuando uno inscribe o mete dentro de una circunferencia un triángulo, le agrega a otro lado un cuadrado, le agrega a otro lado un pentágono, cuando más lados le agrego a ese polígono, más me acerco o tiendo al área de la circunferencia. Todo intuitivo. Entonces, cuando uno empieza a acotar ese análisis que uno va viendo intuitivamente, acotar significa, en este caso, achicar el análisis a un determinado intervalito. Estamos hablando de un entorno. O sea, hago el mismo análisis, pero en un entorno de algo. En un intervalito. Y cuando hablamos de entorno, ya sabemos lo que es. Y cuando más pequeño sea el entorno, mejor va a ser el análisis. Entonces, si yo me remito a estos ejemplos que están por acá. Por ejemplo, la función x cubo menos 1 sobre x menos 1. Nosotros sabemos que esta función no está definida para x igual a 1, porque 1 hace 0 abajo y arriba. No pertenece al dominio. Pero analizo lo que ocurre en un entorno de 1. Fíjense. Doy valores de x acercándome al 1 por derecha y por izquierda. Con el 1,001, con el 1,01. Me acerco por derecha y me acerco por izquierda con el 0,9, 0,99. Y saco su imagen. Acá están las imágenes. O sea, yo veo que en un entornito alrededor del 1, o sea, sé que el 1 no pertenece al dominio, no me interesa. Doy valores cercanos al 1 por derecha y por izquierda, saco sus imágenes, reemplazo la función y obtengo 3,003, 3,0. Por derecha, por izquierda 2,997, 2,970. Es decir, cuando yo le doy valores a x acercándome al 1 por derecha y por izquierda, las imágenes se acercan al 3. Yo veo eso. Y fíjense que estoy analizando en un entornito alrededor del 1 y las imágenes van a caer en un entornito de centro en 3. Tiendo, me aproxima, no me interesa lo que pasa en 1. El 1 no pertenece al dominio. No me interesa.
O sea que uno puede intuitivamente escribir que el límite de la función cuando x tiende a 1 es 3, intuitivamente. Puedo hacer el gráfico, etcétera, etcétera. Lo mismo hago acá. Si uno analiza la función x cuadrado menos 3x más 2 sobre x menos 2, obviamente 2 no pertenece al dominio. No me interesa. Analizo lo que ocurre en un entorno del 2. Doy valores de x acercándome al 2 por derecha y por izquierda y saco las imágenes, como hicimos en el ejemplo anterior, para estimar el límite. Otro ejemplo acá. Fíjense esta función x sobre raíz cuadrada de x más 1 menos 1. Obviamente 0 no pertenece al dominio, porque hay 0 hace 0 abajo y arriba. Pero analizo lo que ocurre en un entorno del 0 con valores de x acercándome al 0 por derecha y por izquierda. Saco la imagen y veo que las imágenes se acercan al 2. Entonces uno intuitivamente va a decir que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es 2. Y así Pero sucesivamente. Sí. no necesito sacar la imagen de, por ejemplo, el 0 porque es error. ¿Cómo? Claro, en 0 no. En 0 no Ah, pertenece al dominio. O sea, yo le estoy dando valores cercanos al 0 por derecha y por izquierda, con el 0,001, con el 0,001, etcétera, etcétera. Positivo y negativo en un entorno del 0. Y obtengo las imágenes reemplazando la función. O sea, cuando yo me acerco al 0 por derecha y por izquierda, me acerco, no me interesa lo que pasa en 0. 0 no está, no pertenece al dominio. Entonces, yo le doy valores de x acercándome al 0 por derecha y por izquierda, reemplazo en la función y obtengo su imagen y veo que las f de x se acercan al 2. Entonces uno puede decir que el límite de esta función, cuando x tiende a 0, es 2. Entonces, y así hay otros ejemplos. Entonces, fíjense, yo estoy dándole valores de x por derecha y por izquierda a un determinado valor que pertenece o no pertenece al dominio. En estos ejemplos, el 0, el 1, etcétera, no pertenecían al dominio, no me interesa si pertenece o no pertenece al dominio. ¿Por Entonces, qué no se podría poner x valor 0 si de igual manera en el denominador no quedaría el valor 0? ¿cómo que no? Si x vale 0, abajo, ¿qué te queda? Pero quedaría la raíz cuadrada de 0 más 1. Sí, perdón. ¿Sí? Ahí me di cuenta. Muchas Bueno, gracias. entonces fíjense que yo estoy tomando un valor de x que pertenece o no al dominio, no me interesa. Si no pertenece al dominio, mejor, no lo doy bolilla. Y si pertenece, no lo doy bolilla. Entonces, si el centro no pertenece al conjunto, o si pertenece, no lo doy bolilla, lo saco, estoy hablando de un entorno reducido. En cambio, los valores que yo obtengo como imagen, que es el límite, aparentemente, es un entorno de centro L, es el límite. Entonces, después de hacer este análisis, con estos ejemplos, uno puede analizar los ejemplos, aparece la definición formal. Aparece la definición formal. Yo quiero que miren los ejemplos, analicen los ejemplos, para poder estudiar la definición formal del límite funcional, interpretar analítica y gráficamente como aparece acá. Eso es lo que quiero. Fíjense, acá hay otro ejemplo. Fíjense, en esta función que tiene dos tramos. ¿Ah? En el primer tramo, ningún x puede ser 3. El segundo tramo, si x vale 3, la función vale 4. El 3 no está acá, pero está acá. No me interesa si está o no está. Yo analizo lo que ocurre alrededor del 3, con valores de x acercándome al 3 por derecha y por izquierda. Y obtengo sus imágenes. Veo que cuando x tiende a 3 por derecha y por izquierda, tiende a 3, no me interesa si está o no está. Las imágenes tienden a 5. O sea que uno puede decir que el límite de esta función, cuando x tiende a 3, es 5. Pero ese análisis que uno hace alrededor del punto que pertenece o no al dominio de la función, obviamente tengo que hacerlo en un entorno reducido, de centro en el punto,
sus imágenes van a estar dentro de un entorno de centro L, que supuestamente es el límite. Entonces, estas condiciones que están recuadradas acá, son las que quiero que analicen en función de los ejemplos que aparecen en este apunte. De todas maneras, está la clase límite, está el material escrito, analícenlo, porque esto es muy importante. Si yo no entiendo esta definición, todas las otras definiciones de límite me va a costar. O sea, yo tengo que dejar bien en claro las condiciones que se deben dar para que efectivamente el límite de una función sea L, cuando X tiende a A o a X sub 0 o lo que sea. Las condiciones que son estas, entenderlas, analizarlas, interpretar gráficamente esta definición para poder aplicar a otros límites que si yo entiendo esta definición no voy a tener ningún problema en la que siga. Eso es lo que quiero que hagan para la semana que viene. O sea, leer, ¿Ese está en el tratar, campus? está en el aula, este material está en el aula, este material va a estar en el aula, mejor dicho, esta semana. No me acuerdo si está o no está, pero va a estar. Sí, ya está en el aula. Perdón, ya está en el aula. Sí. Bueno, este es el que va a estar, o me voy a encargar de que esté, y el video de límites también. Obviamente que estos materiales, repito, ya lo dije varias veces, estos materiales audiovisuales, escritos, etcétera, están hechos por los integrantes de la cátedra, no es simplemente, no es que solamente hice yo los materiales. El apunte teórico escrito, sí, ese lo hice yo, pero hay videos míos, hay videos de los otros profesores de teoría, de los otros profesores de práctico. O sea, toda la cátedra nos distribuimos, digamos, la labor de hacer el material del año pasado y corrigiendo este año. Y nos vamos encargando de subir esto paulatinamente. Si no está, yo me voy a encargar esta semana de que lo pongan urgente. ¿Está? Profe, yo le quería avisar que su video de las funciones trigonométricas no se encuentra en el campus. Busqué, pero no Sí, están. están. Búscalo bien porque están. Bueno. ¿Estamos entonces? Yo creo que con esto ya es suficiente por hoy. Redondeen, tomen apuntes, afinen números reales y funciones hasta sucesiones, después entramos ya al límite de sucesiones y ahora estamos trabajando con empezar a analizar el límite funcional. Repito, trabajen con los ejemplos que aparecen en el material escrito, miren los videos, porque la interpretación analítica y gráfica de esta definición es muy importante para poder entender los otros límites, porque una vez que yo desmenucé y entendí la definición del límite L para X tendiendo a X sub 0 a, después vamos a tener que jugar con límite infinito para X tendiendo a A, o X tendiendo a infinito, el límite finito, infinito, infinito, etc. O sea, todas las otras posibilidades de la existencia o no del límite. Así que bueno, todo está en entender e interpretar esta primera definición para poder avanzar. Así que bueno, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles.